8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al concejal Michael Aulestia. Lo invitamos para hablar sobre lo que conocíamos, una de las informaciones últimas, que el Consejo Metropolitano aprobó la declaratoria de interés público, el mantenimiento de la fase 1 y 2 y la construcción de la fase 3 de la Ruta Viva. ¿Qué implica esta declaratoria, señor concejal Michael Aulestia? Muy buen día. Apreciado Miguel, buenos días, un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan a través de Radio Democracia y Radio Exa. En honor a la verdad, apreciado Miguel, veo la necesidad de comunicar oportunamente al pueblo de Quito lo que ha hecho el Consejo Metropolitano y lo que se votó el día martes en sesión de Consejo. Nosotros vamos a partir siempre de que la ciudad, el país requiere de inversión privada, y eso es lo importante, que podamos recibir empresas privadas que estén dispuestas a invertir en la mejora, por ejemplo, en el caso que vamos a tratar hoy, en la mejora vial. La Ruta Viva, como es de conocimiento de la mayoría de los quiteños, por muchos años ha pasado suspendida, sin rehabilitación, sin mantenimiento. Y en el último tiempo hemos visto cómo tuvo que enfrentar hasta procesos de inundaciones en la vía. El día martes inicia un proceso con la declaratoria de interés público de una iniciativa privada a propósito de la normativa de la ley orgánica de APPs. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Metropolitano? Declarar el interés público de este proyecto presentado por un privado que tiene que ver con la rehabilitación, mantenimiento y construcción de la fase 3 de la Ruta Viva. Esto es cerca de 17 kilómetros de mantenimiento y de rehabilitación y de la construcción de la fase 3 desde el Redondel de Puembo hacia Tababela. Hay que mencionar a los quiteños que nos escuchan que esta es la vía de acceso, primero, para 8 parroquias orientales, parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, y también la vía, la ruta que nos conecta con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Por eso es lo importante de esta vía, lo importante de tenerla en buenas condiciones, porque, es la primera cara que puede ver el turista cuando llega a esta ciudad. Lo que sí también tengo la obligación de aclarar, apreciado Miguel, el día martes no se ha discutido una tarifa, por ejemplo, para un peaje que sí consta en la propuesta, pero todavía no estamos en esa fase de discusión. El procedimiento para un proceso de alianza público-privada al menos prevé 4 pasos. Y el primer paso es que el Consejo Metropolitano de Quito declare el interés público. Ya lo hizo el día martes por unanimidad, porque por el concepto. Nosotros vamos a estar siempre de acuerdo que el privado pueda intervenir en materia de inversión de la ciudad, porque el municipio de Quito, las empresas metropolitanas no tienen la capacidad de poder responder ante las necesidades que tiene esta ciudad. Para eso está el privado, en un modelo de alianza público-privada, que para el quiteño que nos está escuchando, esto es, el privado invierte, evidentemente por invertir va a tener una utilidad, y el municipio de Quito también una participación conjunta. De ninguna forma nosotros vamos a permitir que esto sea primero un cheque en blanco, que se pretenda colocar una carga impositiva más a los quiteños. Y con este primer paso, que son 4 pasos, interés público, luego viene la presentación de la estructuración de los estudios del proyecto, luego viene un concurso público. ¿Por qué digo un concurso público? Y esto que se escuche bien, no es que en este momento se ha adjudicado, se ha concesionado, se ha contratado con alguna empresa. Hay una empresa proponente de un proyecto, se ha declarado el interés público, pero luego viene un concurso en donde varios privados van a poder participar y van a decir, demostrar sus propuestas, y será la municipalidad defendiendo los intereses de la ciudad, será el Consejo Metropolitano el que tenga que revisar y digan, ok, esta es la propuesta más conveniente para la ciudad, y luego de eso viene la ejecución del proyecto. Hoy se ha dado un
paso importante, que es la declaratoria de interés público, pero adicionalmente en esa misma resolución lo que se ha colocado es que la empresa privada proponente tiene que hacer en 9 meses los estudios de prefactibilidad y factibilidad del mantenimiento, de la rehabilitación, de la construcción de la fase 3, que más o menos esto tomará 9 meses y que esto les podría costar hasta $3 millones. Esos $3 millones quiteños que nos escuchan no serán pagados por la municipalidad. Esto es a riesgo del privado. Si existe un tercero privado que tiene una mejor propuesta y dice esta es la propuesta para la ciudad, será ese tercero privado el que le reconozca a la propuesta original que ha gastado por los estudios de esos, máximo $3 millones. Entonces, nosotros hay un compromiso del Consejo Metropolitano de aportar a la ciudad en las obras importantes, porque yo no creo que solamente es la Ruta Viva la que debería ser concesionada en un proceso de alianza público-privada, sino también la avenida Simón Bolívar. Sin lugar a dudas, la capacidad de reacción de la municipalidad es muy baja. Y luego, cuando hablamos del proyecto de la Ruta Viva, estamos hablando de una inversión de cerca de $640 millones en 30 años, Miguel, que evidentemente la capacidad de la municipalidad no la tiene en materia financiera. Un tema importante, ¿por qué los costos de inversión y operación no fueron discutidos al igual que lo que usted decía sobre el cobro de valores por peaje? Porque no estamos en esa etapa del proceso, apreciado Miguel. Hay 4 etapas. La primera es la declaratoria de interés público, que es con la que se arranca. La segunda etapa es los estudios de factibilidad y de prefactibilidad y de factibilidad que tiene que ser la empresa. La tercera es el concurso público y la cuarta es ya la ejecución del proyecto. Serán en los estudios de prefactibilidad y factibilidad en donde hay que ajustar absolutamente todo. Mire, hay un proyecto que ha sido adjuntado, debo comentarle a la ciudadanía que no necesariamente conoce. Esta es la primera vez que un gobierno autónomo descentralizado municipal trata este tipo de proyectos en alianzas público-privadas, de acuerdo a la ley, y luego que el propio Consejo Metropolitano aprueba la ordenanza 083 de la Delegación de Alianzas Público-Privadas. Siendo la primera vez, hay mucha, confusión, puede ser, interpretación de la norma. Primero, que la documentación presentada fue catalogada de confidencial de acuerdo al propio reglamento de la ley APP. Y la sesión también fue, el punto en donde se tocó este tema fue reservado porque son documentos que la propia ley lo protege. Una vez de que es ya declarado en interés público por el Distrito Metropolitano de Quito, se levanta la confidencialidad y por eso tenemos la oportunidad de anunciar a la gente qué es lo que estamos haciendo y cada uno de los pasos. El compromiso, Miguel, el compromiso nuestro, fiscalizar cada uno de los actos y pasos que haga la municipalidad. Usted conoce que yo soy crítico de varias cosas de esta administración, que ha dejado de hacer esta administración. Pero cuando se trata de que esta ciudad salga adelante, pueda haber inversión, pueda haber obra, el Consejo Metropolitano va a reaccionar. De ninguna forma esto implica que hayamos firmado un contrato, una concesión con algún privado, de ninguna forma. Hay que hacer un concurso público, se discutirá en ese concurso público, en los estudios, cuáles son tarifas, qué es lo que prevé, cuál va a ser la inversión, cuál va a ser la utilidad de la municipalidad. Y evidentemente que esto no le afecte al bolsillo de los quiteños. Necesitamos que existan vías en buen estado en la ciudad. Probablemente tendremos que discutir cuáles son las tarifas, pero aún no se ha discutido un peaje que vaya a costar $1.60, ni $1.50, ni $1, absolutamente nada. Y esas son las cosas que vamos a discutir después de todo este procedimiento que le he mencionado. Que si luego el municipio de Quito ve que no hay un beneficio para la ciudad con estos proyectos, también hay salidas. El municipio puede salir después de la declaratoria de interés público. Entonces no hay ningún compromiso al momento con ningún privado. Se ha dado el primer paso. En cuanto a los plazos, en 9 meses para empezar tiene que presentarse el proyecto.
El artículo 2 de la resolución de la declaratoria de interés público prevé que el privado tendrá 4 meses para los estudios de prefactibilidad y 5 meses para los estudios de factibilidad. Estamos hablando de que este proceso, con estos 9 meses que se contempla, más el concurso público que se debe llamar, más o menos un año duraría todo este proceso, y es ahí en donde podrán participar los privados. Yo lo que le quiero decir a la ciudadanía: es necesario que tengamos inversión en materia de movilidad, de vialidad en la ciudad. Insisto, las capacidades de las empresas metropolitanas no son las adecuadas para que pueda solventar esto, pero no solo en materia de movilidad, apreciado Miguel, hay otras cosas que la municipalidad puede ir en materia de alianzas público-privadas, otras cosas que el privado se puede hacer cargo en esta ciudad, que ya se ha venido manejando en ciertos sectores en donde los privados se hacen cargo de ciertos servicios que esta ciudad debe ser. Evidentemente el municipio de Quito no puede perder la capacidad de control, de seguimiento, de fiscalización, pero sí nosotros podemos delegar para que un privado se haga cargo de ciertos servicios en donde la ciudad también sea partícipe en ganancias, que esa utilidad al final del día será parte de la inversión que necesita y requiere la ciudad en materia de obra. ¿Y cómo va otro tema vinculado aquí con el sector, la nueva etapa en la ejecución de Puembo y Ambarillo? Eso es lo que contempla también este proyecto, que es la fase 3 de la Ruta Viva. El proyecto es diseño, mantenimiento, financiamiento, rehabilitación de lo que ya está construido en la Ruta Viva, más la construcción de la fase 3, que es la que conectaría directamente con la parroquia de Tababel, específicamente en Ollambarillo. Todo esto es lo que deberán arrojar en los próximos 9 meses, que en los estudios que tiene que hacer el privado que está presentando esta propuesta. ¿Y qué implicará esto que ha resuelto la declaratoria de interés público, el mantenimiento de la fase 1 y 2? ¿Implica el mejoramiento en el mantenimiento de estas fases que van de dónde a dónde? ¿Qué es lo que implica? La fase 1, apreciado Miguel, es la que va desde la avenida Simón Bolívar hasta el escalón de Lumbicí. La fase 2 es la que va desde el escalón de Lumbicí hasta Puembo, hasta el redondel de Puembo. ¿Qué es lo que qué es lo que se ha explicado al Consejo Metropolitano? Implica la rehabilitación de esta vía. Usted ha visto en las condiciones que se encuentra al momento, lamentablemente en un proceso de abandono, diría yo. Falta de gestión, tal vez. Falta de gestión, sin lugar a dudas, no solo de esta administración, eso también lo tengo que decir en honor a la verdad, no solo de esta administración, son recursos que hay que destinar. Mire usted que yo le había comentado, Miguel, que el año pasado se dejó de ejecutar $240 millones en el presupuesto del municipio de Quito, que esto solo en mantenimiento para la Ruta Viva implicaba que podíamos por 16 veces darle mantenimiento de repavimentación a la Ruta Viva, solo por ponerle un ejemplo. Entonces son las cosas que develan la falta de ejecución presupuestaria, la falta de gestión que puede hacer la municipalidad. Insisto, si hay un privado que quiere invertir en esta ciudad, me parece que es lo oportuno, lo correcto. El municipio de Quito lo que debe hacer es otorgar las facilidades para que esto suceda. Otorgar facilidades, otorgar certezas, también seguridad jurídica en momentos en donde la normativa ha sido por completo interpretada, a veces hasta abusando recursos en materia jurisdiccional. El municipio de Quito debe brindar esa certeza y esa seguridad. Le decía al principio, Miguel y quiteños, esta es la primera vez que un gobierno municipal hace un procedimiento de eso, por eso lo nuevo, por eso es que pueda haber ciertos cuidados en el procedimiento, en la confidencialidad de los documentos, en la reserva de la información que se comenta. Probablemente este será el modelo para otros municipios que puedan seguir con esto.
con las alianzas público-privadas me refiero, Miguel. Entonces, todo ese ambiente de certezas, de seguridad para que el privado pueda invertir es lo que debe hacer la municipalidad. El municipio de Quito, el Estado en general, el Estado en su conjunto, también me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados, deben demostrar esa seguridad para que el privado invierta, ser el facilitador para que estas iniciativas sigan. Yo quiero reconocer, Miguel, la labor de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas del Gobierno Nacional, que ha estado haciendo seguimiento, guía y acompañamiento en todo este proceso, desde la aprobación de la ordenanza de APPs en el municipio de Quito y acompañando todo este procedimiento que evidentemente ellos en el plano nacional tienen mayor conocimiento y mayor experiencia en la materia. Ahora han hecho este acompañamiento al municipio de Quito y lo que a nosotros nos corresponde es que el proceso sea por demás transparente. Ahora, señor concejal Michael Aulestia, ¿cuándo, en qué tiempo dentro de este proceso se va a discutir los costos de inversión y operación? Bueno, nosotros creemos que una vez de que el privado que ha hecho la propuesta presente los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que son 9 meses, inicia el proceso el proceso público. Es ahí en donde revisará la administración municipal cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, cuál es la propuesta, hará todo este estudio de la operación, de la inversión, revisará las alternativas y llamará a este concurso público. Estamos hablando de aproximadamente en 10 meses que pueda suceder esta discusión. Y ahí está incluido el cobro de un peaje. En la propuesta que ha sido presentada por el privado inicialmente existe el peaje en esta free line, en una línea que pueda utilizar los ciudadanos de Quito. Eso es lo que nosotros debemos revisar. Primero, cuánto va a costar. Segundo, es de beneficio para la ciudad. ¿Cuál va a ser los costos de operación, de mantenimiento de este privado? ¿Y cuál va a ser el beneficio para la ciudad? Esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa con la mayor transparencia, que el ciudadano conozca qué es lo que va a suceder. Pero también me parece que es importante, Miguel, que en medio de esta discusión también se tome en cuenta la participación ciudadana, la participación de los ciudadanos que utilizan la vía, de los que viven en estos sectores de las parroquias del oriente de Quito. Es necesario también que los ciudadanos se pronuncien, porque probablemente nosotros legítimamente que representamos a los intereses de la ciudad de diferentes sectores tengamos esta idea, sí, de la inversión para Quito, pero también hay que escuchar al ciudadano, qué es lo que quiere el ciudadano, o en definitiva es la municipalidad la que se deberá hacer cargo del mantenimiento de esta vía. Digo del mantenimiento porque sí deberíamos revisar en inversión, sobre todo en el presupuesto de inversión, si contamos con los recursos para poder ir a una construcción de la fase 3 de la Ruta Viva. Pero en principio, nosotros debemos otorgar toda la información al ciudadano y que el ciudadano también se involucre en esto. Claro, es importante la participación ciudadana. Ahora, si un inversionista, el que gane, hace, perdón la redundancia, una inversión, también para el mantenimiento habrá que cobrar ese peaje en su momento. Claro, se contempla que existe un peaje, de alguna forma el retorno para la inversión del privado que lo va a hacer, y esos son los términos que hay que discutir, Miguel. Al momento no hay ninguna discusión sobre un peaje. Solo el estudio de... Una vez de que tengamos ya los estudios, ahorita hay un proyecto que ha pasado con los requisitos que la propia ley, el reglamento y la ordenanza municipal lo determina. Después de los estudios nosotros podremos sentarnos a hablar y evidentemente fiscalizar cuáles son los términos en que podamos llegar a una negociación de una alianza público-privada. Por tanto, es aventurado aún. Por ejemplo, la ubicación del peaje, el costo. Así es. Es prematuro todavía hablar de eso, Miguel. Primero el proyecto. La factibilidad y luego viene. Yo había iniciado esta entrevista, Miguel, diciéndole a los quiteños, este es el primer paso que se ha dado. De aquí falta al menos 3 etapas que atravesar, en donde se discutirá todo esto, siempre en beneficio de la ciudad.
Y el compromiso como concejal, en su caso, Michael, es también oportunamente fiscalizar este tipo de obras. Evidentemente, Miguel, nosotros hemos asumido este compromiso de hasta el último documento, revisarlo, fiscalizarlo. No vamos de ninguna forma a permitir que los intereses de la ciudad no se cuiden, primero, y luego que se quieran hacer procedimientos de escondidas. Es lo que tampoco vamos a permitir. La información debe ser pública, la información debe estar en el repositorio del registro de proyectos de alianza público-privadas de la Secretaría de Inversiones del Gobierno Nacional. La municipalidad debe abrir toda esta documentación para que los ciudadanos puedan informarse. Ya no es confidencial. Una vez de que fue votada la declaratoria el día martes, se levanta la confidencialidad de la documentación y tiene que ser de lo más transparente, Miguel. Y esta primera propuesta, si se ha levantado la confidencialidad, ¿quién es la que ha presentado? Es la empresa Sudinco, vinculada a la constructora Erdoiza Crespo. Sí. Ya. Son ellos. ¿Y qué tiene experiencia en esto? Sin duda, tienen experiencia. Mire, Miguel, si yo de alguna forma he manifestado mi punto de vista, por ejemplo, en el Consejo Metropolitano, ha sido más en materia procedimental. Yo todavía no me he referido a la propuesta porque todavía tienen documentación que presentar. Sería un absurdo de que yo en este momento, sin objetividad, de criterios de documentación que todavía no ha sido presentada y peor aún estudios que todavía no han sido realizados. Hay que dar la oportunidad al privado para que pueda presentarse. Mire, Miguel, yo voy a estar de acuerdo siempre en que hay que darle la oportunidad al privado, siempre que cumpla con la norma, siempre que esté todo bajo el parámetro del ordenamiento jurídico nacional y local en Quito, que puedan discutirse de forma transparente cuáles son los requerimientos de la ciudad y cuáles son las expectativas que también tiene el privado. Finalmente, el municipio de Quito tiene que ser el facilitador, Miguel. En este caso concreto tiene que ser el facilitador. Y si no es la empresa Sudinco, será otra empresa que quiera invertir en la ciudad, pero con las reglas claras para que ellos también tengan la certeza y la seguridad de la inversión que van a hacer. Quisiera consultarle en otros temas al señor concejal Michael Laluestia. ¿En qué termina la regulación del uso de vallas en Quito que se ha hablado en la capital? Bueno, lamentablemente, Miguel, es un tema que de alguna forma se ha politizado cuando debería ser un tratamiento estrictamente técnico. Nosotros como municipalidad de ninguna forma vamos a permitir que se pierda $1 de esta ciudad por concepto de licencias que debieron obtener en su momento las empresas dedicadas a las vallas. Con esto, Miguel, también quiero hacer un tema súper claro. Nosotros no podemos satanizar a quien en la ciudad esté ejerciendo una actividad lícita, de ninguna forma. Lo que sí vamos a discutir es el ordenamiento de esta ciudad, que se deben cumplir las normas, las ordenanzas, las reglas técnicas para la colocación de publicidad exterior. Tampoco podemos permitir que intereses particulares quieran llegar al Consejo Metropolitano a legislar a la carta. Eso no lo vamos a hacer. El tratamiento de esta ordenanza fue conocido hace 15 días en el Consejo Metropolitano. Todavía no hemos atravesado el primer debate de este proyecto. Hay involucrados, se está escuchando también a los ciudadanos que fueron acreditados a la silla vacía en el tema de vallas. Pero también hace falta un poco de transparencia en materia de los procesos sancionadores que ha iniciado la Agencia Metropolitana de Control, no solamente en este periodo, sino en periodos pasados. Nosotros defenderemos, en el caso nuestro, lo que la municipalidad debe recaudar en materia de licencias, de registros, de permisos, de lo que fuese, pero también escucharemos a los involucrados que están ejerciendo actividades de manera lícita en la ciudad. En el tema anterior que usted nos ha descrito, la declaratoria de interés público, el mantenimiento de las fases 1 y 2 de la Ruta Viva, ¿la empresa que va a hacer los estudios podrá participar en la ejecución de esta obra?
Sin lugar a dudas, porque es la proponente, apreciado Miguel, es la proponente de la iniciativa en este momento, es la que ha pedido que el proyecto sea declarado en interés público. Un poco para que la ciudadanía conozca el tratamiento. Si bien hay un privado que está entregando una propuesta, de ninguna forma quiere decir que ya hemos contratado con esta empresa. Se inicia el proceso con ellos, pero también hay un concurso público, y en ese concurso público la municipalidad verificará si es conveniente la propuesta que nos hace este privado que ha pedido que se declare en interés público el proyecto presentado, o otra empresa privada que tenga mejores condiciones para ofrecer a esta ciudad. Pueden hacer el estudio y también podrían participar dentro del concurso público. Esto será más adelante, una vez que se presente el proyecto de factibilidad. Así es, apreciado Miguel. Una vez de que atraviesen los 9 meses, se llamará el concurso público. Bien, bueno, hay expectativa por estas acciones que de alguna manera facilitan la circulación en la capital en vías tan importantes como la Ruta Viva. Esperamos nosotros primero que la ciudadanía pueda participar en este proceso, y por otro lado... ¿Y cómo pueden participar? Involucrándose en la toma de decisiones. Yo lo que he pedido en el Consejo Metropolitano es que se escuche los criterios de la ciudadanía. Ahora mismo y en redes sociales se ha levantado esta preocupación de los ciudadanos en torno a este peaje. Lo mejor que puede hacer la municipalidad en este momento es colocar a disposición toda la información que ya se cuenta, al menos de la etapa inicial de esta declaratoria de interés público, para que la ciudadanía pueda estar informada oportunamente. Y no comience la especulación o las noticias falsas. Esto es un proceso. En el afán de hablar en titulares o esperar el titular, sí puede haber actores que puedan hacer daño a una iniciativa que todavía ni siquiera está desarrollándose. Ahora, el primer paso es que ha nacido la iniciativa con la declaratoria de interés público y vendrá ya los estudios. Cuando tengamos los estudios, me parece que es oportunísimo mantener la conversación sobre los costos, sobre los beneficios, sobre la inversión, sobre qué le corresponde a esta ciudad también pagar, cuánto va a ganar el privado, qué es lo que va a tener que pagar el ciudadano. Esa discusión es importante, pero después de los estudios. Bien, muchas gracias al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, la información que nos ha proporcionado sobre esta ampliación en la Ruta Viva. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.